be recorded. Ahí está la bonita. Muchas gracias, los agradezco. Bueno, al que estuvo temprano y me ayudó los primeros 2 minutos, se quedó con eso. Objetivos y los objetivos del usuario y del equipo interdisciplinario, lo que les decía. Gracias, Mari. Y Rodri, perdón que me lo dijiste y se me fue. No podemos empezar una prescripción pensando en el presupuesto. Bueno, este usuario, no sé, el seguro médico no le da para tanto, empecemos con ocupar una silla eléctrica, pasémonos a una manual. Yo les pido, por favor, todos prescriptores, terapeutas, primero pensemos en los objetivos y en qué equipo le beneficia a él. Ya después, muchas veces tenemos que trabajar en base a eso y ver de qué forma podemos abaratar un equipo o cómo podemos hacer para que el distribuidor nos ayude a buscar qué modificaciones hacer para bajar el costo del equipo. Pero lo peor que podemos hacer es empezar desde la cosa más sencilla y darle la silla más estándar a los usuarios, porque eso es lo que el presupuesto da. Hay muchas formas en las que podemos llegar y muchas formas en las que se puede modificar la cotización para reducir de alguna forma el costo. Entonces yo les pido, por favor, nunca empecemos una prescripción pensando en presupuestos, pensemos siempre en el centro de nuestro proceso, en el centro de todo esto, que para eso estamos todos aquí sentados hoy, que es para darle una mejor calidad de vida a los usuarios que trabajan con nosotros. Tenemos que considerar todas estas cosas. ¿Cómo es el cuidado de la piel del usuario? Si usted estuvo conmigo en la primera sesión, recuerda que vimos que el objetivo de todo cojín tiene que ser cuidado de la piel, posicionamiento y función y comodidad. Esas 4 cosas tienen que estar ahí. Es exactamente lo mismo en la silla de ruedas eléctrica, pero también le vamos a agregar un poquito más de cosas. Pero tenemos que ver cuál es el manejo de la temperatura, cómo es el control de la humedad de este usuario, cómo podemos disminuir la fricción. En cuanto al posicionamiento, ¿qué elementos en la silla pueden ayudarme a reducir estas alteraciones posturales o por lo menos a evitar que no progresen, que se hagan más agresivas? ¿Qué tipo de accesorios se necesitan para que la silla le dé comodidad y permita que el usuario pueda estar sentado por una cantidad importante de horas al día? Las funciones fisiológicas en los usuarios de sillas de ruedas eléctricas, la gran mayoría de las veces van a ser usuarios que pueden presentar una lesión alta, por ejemplo, un usuario con una lesión medular alta, en donde las funciones fisiológicas ya se ven alteradas. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar la respiración, la digestión, la evacuación en estos usuarios? Si yo tengo claro los objetivos del usuario y los objetivos de mi equipo interdisciplinario, ¿qué piensa el fisiatra? ¿Qué piensa el terapeuta? ¿Qué piensa el cuidador? Si realmente nosotros estamos como en sintonía y en el mismo canal, la prescripción de la silla es lo más cercano a un equipo que va a tener éxito. El problema es cuando el médico receta lo que el usuario quiere sin tomar en las consideraciones importantes, o receta lo que él quiere y lo que él considera que el usuario necesita sin tomar en cuenta lo que el usuario dice o quiere vocalizar o quiere expresar, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos ponemos en sintonía, usuario, equipo interdisciplinario, y si además de eso yo le agrego un buen distribuidor, que no puedo dejar de hablar de ReaCare y de Lo, gente capacitada que sabe qué equipo se encuentra disponible, esa es la fórmula casi que perfecta, porque entonces yo tengo las necesidades del usuario, las recomendaciones clínicas del equipo interdisciplinario y además tengo un distribuidor que va a agarrar todo esto y lo va a transferir a un equipo. Entonces vean cómo de verdad trabajar en equipo es importantísimo. Yo siempre se los he dicho, se los digo a todos mis clientes y a la gente con la que me relaciono. Si usted es el que mide la silla, prescribe el producto, hace el pedido, recibe la silla y entrega la silla, algo está malo en su proceso. Es decir, no puede ser que usted haga todo. Y en la medida en la que cada uno haga su papel y todos nos comuniquemos, esos son los resultados en donde se tienen mayor éxito. Así que si usted es de soy la que hago, soy la que mido, soy la que pido, soy la que recibo, tengan cuidado. Muy bien, hablemos de los componentes de la silla. Denme un segundito aquí para revisar. Vamos bien con el chat, ¿verdad? Cualquier cosa me pega un grito.
poquitito diferente, hay muchas cosas similares con respecto a las sillas manuales, pero hay otras cosas diferentes. Entonces, quiero que las veamos como por aparte. Fíjense que, ¿cuántos de ustedes? Quiero que abran el chat y me pongan yo, una Y, o aquí, hagan alguna cosa, ábranme ahí el chat y me dicen cuántos de ustedes se relacionan directamente con la prescripción del equipo. ¿Cuántos de ustedes miden al paciente para prescribir una silla de ruedas o cuántos tienen que escribir las características de la silla o están con el fisiatra y ustedes colaboran con esa prescripción? Ábrame por favor el chat y me dice, muy bien, Daniela Enríquez, María José Montesinos, Katy Blanques, Javiera, Diana. Bien, tenemos bastante gente que se relaciona directamente. Eso quiere decir que esta diapositiva, mis amigas y mis amigos, son para ustedes. La base y el sistema de posicionamiento van a ser dos cosas diferentes en las sillas de ruedas eléctricas. Ahora, vuelvo otra vez, algunas o algunos, póngame ahí, ¿cuántos de ustedes han prescrito alguna vez una silla de ruedas eléctrica? O por lo menos, tal vez no la han prescrito, pero han estado enfrente de algún paciente que usted sabe que es un candidato para una silla de ruedas eléctrica, pero tal vez por presupuesto le ha dado miedo y se ha pasado una manual. Póngame por ahí, a ver, quiero empezar a ver si tengo alguna gente así que trabaje directamente, porque por ahí tenemos gente que trabaja, no sé, en una entidad en donde solamente hay cierta característica que casi nunca necesita sillas de ruedas eléctricas, pues bueno, pero en general, bueno, tengo también varias gente que trabaja con usuarios con sillas de ruedas eléctricas. Muy bien, ahora sí, volvamos a la presentación. La base y el sistema de posicionamiento son cosas que se tienen que contemplar de manera diferente en la prescripción. ¿Por qué les digo esto? Esto es lo que componen, los componentes de la base están del lado izquierdo, por ejemplo, los motores, las baterías. Vamos a ver aquí si les puedo enseñar. Aquí adentro en esta cajita están las baterías. Los motores van a estar aquí como por debajo, digamos, o por la parte interna de las ruedas traseras. El cerebro de la silla, las luces, si la prescripción lo permite o si el usuario lo necesita, luces para que el usuario se traslade en las noches, el sistema de suspensión. Todas estas cosas que usted ve a la izquierda están instalados o son componentes de la base. Y cojín, respaldo, chalecos, cinturones, apoyapiés, apoyacabezas, apoyabrazos, inclusive tipo de joystick, todas estas cosas van a estar incorporadas en el sistema de posicionamiento. En el caso del joystick, el control, digamos, el control de la silla de ruedas que va a controlarlo, va a estar posicionado probablemente en el sistema de posicionamiento, pegado al apoyabrazo o en el apoyacabeza, pero él va a recibir las órdenes del cerebro y el cerebro está en la base. ¿Por qué les digo que es importante que ustedes entiendan estas diferencias y que las tengamos en cuenta en la prescripción? Porque muchas veces la prescripción lo único que dice es silla de ruedas eléctrica y nos enfocamos en esta parte, con un cojín anatómico, con un respaldo taca-taca, con apoyapiés aquí, el joystick del lado derecho, etcétera. Pero no le brindamos importancia a las características de la base y eso nos puede jugar una mala pasada. Motores. Los motores son importantísimos porque ellos son los que le van a dar el poder a la silla, es decir, la batería le da el poder a los motores y los motores son los que van a hacer que la silla se mueva. Y existen motores de 2 polos y de 4 polos. No puedo meterme en mucho técnico aquí porque se me va la hora, pero hay diferentes características en los motores y dependiendo de qué tan activo, qué tan irregular es el terreno, cuántas horas al día el usuario está en la silla, yo voy a necesitar motores más potentes o menos potentes. Y si no pongo nada de eso en la prescripción, póngale la firma que le va a llegar la sillita más sencilla y resulta que el usuario suyo o su paciente es un vendedor de lotería que sale de la casa a las 7 de la mañana y llega hasta las 6 de la tarde en un terreno súper irregular. Es una sillita que en un año ya esos motores no dieron para más. Las baterías vienen siendo, si hacemos una analogía con un carro, las baterías vienen siendo el tanque de la gasolina. El tamaño del tanque de la gasolina nos va a decir qué tan lejos va a llegar el carro. Si yo tengo que manejar 100 kilómetros y mi tanque de gasolina es súper pequeñito, es probable que yo voy a tener que pasar
una o dos veces a una gasolinera para llenar otra vez y seguir y terminar. Si yo tengo un tanque grande de gasolina, yo fui y vine y me vine hasta con cambio. Bueno, si las baterías son de un amperaje corto, como 30, 35, 40, 45 amperios, esas baterías, eso es un tanque pequeñito. Entonces el usuario es mejor que con baterías así de amperajes cortos sean usuarios que anden predominantemente internos, que no tengan demasiado demasiado kilometraje que recorrer en el día. Si yo tengo un usuario que no para y que depende de su silla para ir al centro y devolverse y todo lo demás, yo necesito los amperajes más altos, que son los que van a aumentar el tamaño de ese tanque. Entonces, vean la importancia. Si yo nunca puse qué tipo de amperaje, casi siempre lo más económico va a ser lo más sencillo, va a ser lo más limitado, y eso es lo que le van a dar al usuario. El cerebro de la silla es el que va a dar todos los comandos para que la silla opere correctamente. Luces, si se requiere o no se requiere, si el usuario es un adulto mayor que la sillita la necesita para ir a misa y para hacer cositas en el día, probablemente las luces no se necesitan, pero si es un usuario que trabaja de noche, etcétera, pueden llegar a ser súper importantes para el sistema. El sistema de suspensión, ¿cómo quiero yo que tenga la suspensión la silla? Y también hay diferentes sistemas de suspensión, suspensiones en las 4 ruedas, suspensión independiente, suspensión fija, que quiere decir que todas las sillas, las ruedas se mueven como al unísono. Todos estos tipos de características, es importante que si usted prescribe silla de ruedas, le pida a María de la Luz y a Rodrigo entrenamiento un poquito más avanzado, más en profundidad, para que usted pueda prescribir lo más certero posible y darle al usuario lo que realmente necesita en cuanto a la base. El cojín, por supuesto, respaldo, todo lo que es posicionamiento, ya va a estar incorporado por encima de la base. Pero esto no podía dejarlo pasar por alto, no puedo quedarme aquí mucho, pero no puedo dejarlo pasar por alto para que ustedes recuerden lo importante que ustedes es darle un poquitito de detalle a cómo quiere usted la base, qué tipo de ruedas necesita, etcétera. Entonces, póngalo por ahí si usted le gustaría saber más sobre las bases y las características de las bases, pídanos un entrenamiento un poquito más extenso y con muchísimo gusto le damos a eso. No puedo hablar mucho de las bases ni de esto, pero no puedo dejar pasar por alto los tipos de tracción porque viene siendo indispensable para el desempeño del usuario darle una tracción adecuada. Tracción trasera, vean cómo la rueda de la tracción está por detrás, en la parte más atrás de la silla. En la tracción media, fíjense cómo si yo siento al usuario en esta silla de ruedas, prácticamente el centro de gravedad del usuario está alineado con el centro de gravedad de la silla, con la llanta de la tracción. Y en una tracción delantera, la llanta que mueve la silla está por delante. Cada tracción tiene beneficios y tiene ventajas. No es tal como que una es mejor que la otra. Todo depende, volvemos a lo mismo, todo depende del usuario que usted tenga enfrente. Usted puede tener 2 diagnósticos iguales y necesitan una cosa completamente diferente. A grosso modo, la tracción trasera, la rueda está atrás, imagínese que la tracción o el poder de la silla viene de atrás. Entonces, estos pacientes perciben que la silla tiene mucha potencia. La mayoría de las veces las sillas de ruedas de tracción trasera tienen las mayores velocidades. Toda la fuerza viene de atrás. ¿Alguien me está preguntando o tienen un micrófono prendidito? Ok, yo creo que tenía un micrófono prendido, pero ya lo apagaron. Entonces, esta silla es una cosa muy interesante, muy vacilona. Ya les voy a dar un ejemplo de la silla de tracción trasera y cómo tenemos que tener cuidado con los usuarios. Tracción media, como les decía, centro de gravedad alineado con el centro del usuario. Entonces, vean, el centro de la silla está alineado con el centro del usuario. Entonces, es una silla que, por decirlo de alguna forma, gira en su propio eje y es una silla que va a ayudarnos montones en espacios internos, en espacios reducidos, porque la silla no va a tener, prácticamente necesita solamente el espacio del largo de la silla para girar. No necesita demasiado espacio, no necesito dar demasiada vuelta.
y eso ayuda a montones. Ayuda también mucho con la estabilidad lateral, el hecho de que el usuario, el centro de gravedad no se ande desplazando en los giros durante el manejo, hace que un usuario que tenga un control de tronco pobre se sienta bastante estable y bastante seguro mientras maniobra la silla. La tracción frontal, imagínense todo el peso, la gran mayoría del peso de la silla va a estar adelante. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado. Ventajas de la tracción frontal, imagínense que la fuerza de la silla, la llanta delantera, la de la tracción, es lo primero que agarra los obstáculos. Entonces, para terrenos irregulares o donde hay obstáculos, asfalto, piedrilla o estos terrenos un poco más llenos de piedra o de irregularidades, la tracción frontal funciona muy bien porque es la primera que va ahí, abriendo terreno. Sin embargo, tenemos que tener cuidado si el usuario le gusta meterle el joystick hasta el fondo y llevar la silla a velocidades importantes, porque todo el peso de la silla está adelante, y cuando la silla agarra velocidad puede presentar, los estadounidenses lo dicen fishtail, este efecto de cola de pescado, porque tienen todo el peso adelante, entonces la parte de atrás se puede hacer un poquito inestable. Pero igual, para terrenos irregulares funciona muy bien. Entonces vean cómo cada una va a tener sus pros y sus contras. Y yo necesito entender el entorno del usuario, lo que él quiere, el tipo de casa que tiene, para yo poder prescribir algo que realmente necesito. Y la gran mayoría de las veces las prescripciones ni siquiera ponen qué tipo de tracción. Y vean lo importante que es. Aquí me falta la tracción. Hay una tecnología que también se llama híbrida, que es cuando la llanta no está ni demasiado atrás ni en el puro centro, está como en el medio. A mí me encanta ese tipo de silla porque tiene como lo mejor de los dos mundos, tiene como la potencia de la tracción trasera y da como esta estabilidad de la tracción media. Bueno, pero a grosso modo estas son las tres como más comunes que vamos a encontrar en el mercado. Esta ilustración, sí señora. Una pregunta que sale de esa explicación es sobre terrenos con inclinaciones o gente que vive en cerros. ¿Cuál sería la mejor opción? Todo va a depender, es decir, yo manejo, ahorita ya vamos a manejar también inclusive tracción central, pero yo tengo tracción trasera y tracción media. Hasta el día de hoy, yo nunca, en 6 años de trabajar en esta compañía, yo nunca he escuchado de un usuario que la silla se me le vuelque. Entonces, por ese lado le quiero decir que las dos van a ser seguras. Ahora, es muy probable, si el usuario quiere subir con mucha fuerza o con mucha velocidad, la tracción trasera le va a beneficiar montones porque ella jala desde atrás y ese usuario va a subir como con mucha potencia. Si es un usuario, si la pendiente no es tan empinada y él prefiere sentir como esta estabilidad o no sentir como que el peso se le va para atrás, una tracción media sería una muy buena opción. Con tracciones delanteras, ellas son un poquito tipi, le dicen los estadounidenses, pero yo me quedaría para pendientes entre trasera y media. Mari, qué dicha que me acordó de eso, que les iba a dar el ejemplo de la trasera. Cuando un usuario tiene años de estar en silla trasera, de tracción trasera, recuerden que la potencia viene de atrás, es muy vacilón cuando usted ve a un usuario agarrar velocidad, porque cuando él agarra la silla y la aprende y empieza a andarla, ellos tienen este movimiento, ¿verdad? Porque imagínense que como que le empujen a usted la silla de atrás, a usted la cabeza hasta que se le hace para atrás y después va a ir como pegado para atrás, usted se siente como en el carro con las ventanas abiertas. Puede tener la silla de tracción trasera y la silla de tracción media, pueden tener la misma velocidad, pero la silla de tracción media no les va a dar ese empujón. La silla de tracción media, como el usuario está alineado, el cuerpo casi que ni se les mueve. Lo curioso es, pueden llegar a las mismas velocidades, pero no tiene ese toque que tiene la de tracción trasera. Hay usuarios, a mí en 6 años me han devuelto 2 sillas eléctricas, una en Brasil y otra, quiero creer que fue o en Colombia o en Costa Rica, de usuarios que tienen años usando sillas de tracción trasera. El médico, el prescriptor, por beneficio, resulta que es un usuario que vive en terrenos los terrenos internos, digamos, la casa es muy pequeñita. Ellos pensaron que le beneficiaba mucho más una silla de tracción media. No le explicaron al usuario la diferencia entre tracción posterior y tracción media. Y cuando el usuario se sienta en la silla, ha tenido 10 años tracción trasera,
no percibe esa potencia, no percibe ese jalonazo porque el cuerpo no se le mueve y nos ha devuelto la silla porque ellos sienten la silla demasiado lerda. La silla llegaba a la misma velocidad, pero no tenían esa percepción de potencia que les da la rueda trasera. Moraleja de lo que yo aprendí de esto: primero, recordar siempre conversar con el usuario. Pero un usuario que tiene años en tracción trasera, explíquele muy bien la diferencia con la tracción media. Casi siempre se va a quedar con la silla que ya tenía, o sea, con un estilo de tracción trasera. Aunque usted le explique los beneficios, esa potencia a la que ellos están acostumbrados, es difícil que la quieran cambiar. Entonces ahí se los dejo de moraleja para que no les pase lo que me pasó a mí y me han devuelto ya 2 sillas. Sepa bien, y esto aplica para cualquier tipo de prescripción. Aunque usted vea que el equipo actual es una carajada que está para echar en la basura, siempre pregunte qué le gusta del equipo, qué cosas le han servido de ese equipo actual que el usuario tiene. Porque por ahí puede ser una silla que esté lista para botarse, pero resulta que es una silla, hablando de sillas manuales, que esa silla la adaptaron todos los muebles de la casa a la altura de esa silla. Y usted le va a pedir una silla más alta, sepa en todo. Entonces, lo que le gusta y lo que no le gusta del equipo actual, para mí es crítico durante la entrevista y durante la toma de medidas. Tomar en cuenta el equipo en el que están. Ver qué les gusta, con qué se quieren quedar y qué quieren cambiar. Muy bien. Ahora hablemos del sistema de posicionamiento. Aquí les pido disculpas, hay algunas... Sí, señora. Una pregunta antes. ¿El tipo de tracción varía el precio? No me acuerdo de memoria. No tanto por el tipo de tracción, pero es el componente, claro. Las componentes de las 2 sillas van a ser, probablemente pueden ser precios diferentes. Sí te puedo decir que si hoy vos agarras de mis sillas una silla de tracción trasera y una silla de tracción media y las haces exactamente igual, hoy por hoy la trasera va a ser un poquito más cara. Puede que varíe con otros modelos, pero por lo menos en la experiencia con mis sillas, una P222 va a ser más cara que una Q700M, haciéndolas exactamente con las mismas características. No sé si en otras casas comerciales vas a tener la misma experiencia. Bien, sistemas de posicionamiento. Ahora sí, ya dejamos la base. La base es, vean, una cosita así, una pinceladita, pero ya por lo menos decimos que algo vimos de las bases. Ahora hablemos del sistema de posicionamiento. Aquí les quiero pedir disculpas. Hay cosas que los términos son demasiado gringos, yo no tengo como traducción exacta para poder pasarlos y prefiero dejar términos en inglés así como están, como para no perderme la traducción o hacer una traducción que me vaya a salir rarísima. Entonces, el Captain Seat es este sistema, ya voy a enseñarles la fotografía, es un sistema que solamente va a proveer comodidad, conveniencia, fácil se entra, fácil se sale de la silla, pero es un sistema que no ofrece posicionamiento, no ofrece manejo de la presión, cuidados de la piel, no ofrece beneficios para la función, no tengo ningún tipo de sujeción. El tamaño es súper estándar, es 16, 18, 20, pero yo no puedo darle al usuario una medida exacta, específica. Entonces tenga mucho cuidado con el Captain Seat, que es este estilo. También creo que en español le dicen tipo butaca, ¿verdad? Este estilo como de respaldo de carro y asiento de carro. Esto va a beneficiar, como les digo, es meramente por comodidad y conveniencia para que el usuario pueda ir a hacer mandaditos por aquí y por allá. Pero si usted tiene un usuario con alteraciones posturales o con serios riesgos de presión de úlceras o este tipo de cosas, definitivamente no es el Captain Seat o el asiento tipo butaca una opción para él. Ya después tenemos lo que es el rehab seating, ¿no? Los asientos en donde puedo agregar cojín, respaldo, en donde puedo jugar o maniobrar mucho mejor el posicionamiento del usuario con soportes de tronco, con chaleco, con apoyacabeza. Tienen una capacidad de ajuste increíble, puedo ir casi que pulgada por pulgada de acuerdo a lo que el paciente necesite, en ancho, en profundidad. Puedo inclusive jugar, si el usuario es más ancho en las caderas que en el tronco, puedo darle un cojín del ancho de las caderas y un soporte un respaldo del ancho del tronco. Entonces, tengo muchísimo más espacio para jugar y configurar. Y por supuesto, todo paciente que necesite manejo de presión, manejo de posicionamiento, cuidado de la piel,
definitivamente voy a pensar en un rehab sitting o en uno de estos respaldos y cojines que ya se incorporan y que se adaptan mucho mejor al posicionamiento y a las necesidades de ellos. Bien, ahora sí, cuando yo agarro los objetivos de los que ya hemos hablado y entiendo qué tipo de base y qué sistema de posicionamiento ofrece el mercado, ahí es a donde empiezo yo a hacer unas fórmulas preciosas que me salen unos equipos en donde el usuario realmente mejora su calidad de vida. Y aquí es cuando yo ya tengo claro los objetivos del usuario, qué tipo de base y qué tipo de sistema de posicionamiento, aquí es en donde yo puedo incorporar las funciones eléctricas, ¿verdad? Cuando yo junto estas dos cosas, cuando las conjugo, es cuando empiezan a pasar las cosas bonitas en la magia de las sillas eléctricas. Bien, hablemos de las funciones eléctricas. Estas funciones eléctricas, que ya se las voy a mencionar y ya vamos a verlas en detalle, van a funcionar o van a accionarse o activarse mediante pistones hidráulicos, eléctricos conectados al cerebro. Entonces el cerebro va a mandar la información o el dato o el poder a esos pistones, ellos se van a activar y van a cambiar la posición del asiento, la posición de los componentes de la silla de manera eléctrica sin que nadie tenga que estar cambiando la posición del usuario. No es algo mecánico, es algo eléctrico. Se utilizan para una enorme variedad de propósitos médicos y aquí lo último que podríamos pensar es que una reclinación o una basculación es esto de lujo. Esto ya hay estudios que con todo gusto les paso tengo las referencias, ustedes saben que me gusta ponerles las referencias de dónde sacamos toda esta información. Entonces, la cantidad de referencias y de estudios que demuestran que un usuario que tiene acceso de manera independiente a cambiar la posición de su cuerpo, definitivamente tiene muchísimo más éxito que un usuario que tiene que depender que la señora venga, que le cambie, que le quite y que le ponga, ¿verdad? Variedad de configuraciones hay montones y como les digo, no es nada que se inventaron las casas comerciales, hay montones de estudios que respaldan la importancia. Las funciones eléctricas son una necesidad médica, no es un lujo. Bien. ¿Qué incluyen? Basculación eléctrica. Estos son un poquito, me faltaron unas aquí, pero estas son como las que más vamos a ver, las más comunes, ¿no? Las que más se prescriben. Basculación eléctrica, reclinación eléctrica, apoyapiés elevables eléctricos, elevación de asiento, bipedestación, el largo de las piernas y el shear reduction, que aquí les vuelvo a pedir disculpas, pero no encuentro una palabra como para pasarla al castellano. Regálame un chancecito y ya hablamos de ella. Bien. De todas las funciones eléctricas que vimos antes, la lista de 7, 8, hay más, pueden haber hasta 10 o 12 funciones eléctricas. Esto que les estoy mostrando aquí son puros resultados clínicos. Ya las terapeutas, los fisiatras, los médicos han pasado, las clínicas de rehabilitación, las clínicas de posicionamiento han pasado años trabajando con usuarios que tienen funciones eléctricas en su silla de ruedas y que no tienen. Ya han hecho estudios comparativos y esto que está aquí no son suposiciones o lo que yo creo que pueda pasar. Los estudios médicos respaldan que las funciones eléctricas, todas en general, ayudan con la disminución del dolor, distribuyen mejor el peso o la presión del usuario, favorecen montones el manejo de la espasticidad, favorecen el edema en el caso de la elevación de pies combinada con basculación, cuando yo logro que los pies lleguen por arriba del nivel del corazón, favorecen montones el edema y la circulación, mejora las funciones fisiológicas, mejora la posición, ayuda a acomodar las alteraciones posturales con muchas mejores ventajas, digamos, para el usuario, etcétera. Entonces, no solamente son beneficios médicos, también hay beneficios funcionales increíbles. El usuario que ahora puede realizar sus actividades de la vida diaria, el usuario adulto, pensemos en usted y en mí, es que a veces pensamos en el usuario con discapacidad como algo inalcanzable para nosotros. En cualquier momento, usted o yo o un familiar nuestro
puede presentar una situación de discapacidad, y si usted me dice que no hay una diferencia en cómo usted se sienta, que usted hoy pueda apretar un botón, ir a recoger un vaso y tomárselo solo, en lugar de tener que estarle diciendo a alguien que venga, que lo acomode, que aquí, que allá. Es decir, la parte de la calidad de vida, en la parte social, en la percepción que tiene el usuario, en la autoestima, todas estas cosas, las funciones eléctricas van a favorecer tremendamente que el usuario tenga una mejor calidad de vida, mejores transferencias, independencia para el reposicionamiento. Es diferente que si un usuario que no tiene muy poco control, pensemos en una distrofia muscular avanzada, se le cae el brazo o se desalinea, es diferente que él todavía con el control pueda reclinar, bascular y reposicionarse él solo, a tener que estarle pidiendo a la mamá que venga y que lo acomode. Entonces, no es solamente la parte médica o la parte fisiológica, es toda la parte social y de calidad de vida, que los estudios demuestran que tener sillas de ruedas con funciones eléctricas van a mejorar montones. Si usted estuvo antier en nuestra charla, esta diapositiva la voy a pasar en 10 segundos. ¿Qué es una basculación? Es cuando en el plano sagital, viendo el usuario de manera lateral, ¿verdad? Yo voy a tener un cambio en el ángulo del asiento con respecto al piso, pero voy a respetar la reclinación y voy a respetar el ángulo de los apoyapiés. Estas basculaciones posteriores se dan, como les decía, en el plano sagital, pero también existen otras basculaciones, la basculación lateral, que ya eso sería en un plano frontal, el usuario se puede lateralizar, o inclusive ya hay tecnologías que proveen rotación, y eso ya se da en un plano oblicuo. Pero en general, vamos a hablar un poquito de las ventajas de la basculación, que esto es, como por eso le decía, hay muchas cosas en las que se parecen a las sillas manuales, porque aquí se respetan los principios de la basculación en general, no es solo por ser eléctrica, sino que todos los beneficios que vimos antier en una silla de basculación espacial se respetan esos principios y se mueven a la basculación eléctrica. Distribución del peso, manejo de la espasticidad, respiración, digestión, bueno, todos estos beneficios presentes en la basculación. Tener cuidado con qué, con que el usuario va a perder un poco el campo visual, sí, ¿verdad? No es lo mismo que maneje viendo para el frente con una basculación de 10 grados a que quiera manejar con una basculación de 50. No va a pasar, porque la silla también bloquea, digamos, después de ciertos grados de basculación, la silla bloquea su velocidad para que el usuario se reacomode, pero se pierde el campo visual y hay que tener cuidado con eso. Lo que decíamos, ceros aceptadas socialmente, yo no puedo estar viendo para el techo cuando los tengo ustedes al frente, son cositas con las que hay que tener, más que todo, educar al usuario, pero no le vamos a dejar de dar una basculación porque no sea socialmente aceptada. Si es necesaria, si él de manera independiente, con sus manos, no tiene la fuerza intrínseca para acomodarse, la basculación es necesaria y se la podemos ofrecer. Reclinación eléctrica. Aquí el dibujito está bien claro. En una reclinación eléctrica, el cambio del ángulo es del asiento con respecto al respaldo, manteniendo siempre el ángulo constante del asiento con respecto al piso. La mayoría de las veces, por una cuestión de biomecánica, vamos a juntar o vamos a recomendar junto con la reclinación apoyapiés eléctricos, porque yo no voy a reclinar, las piernas me van a quedar abajo, entonces por biomecánica yo reacomodo el cuerpo cuando yo reclino, elevo los pies y tengo una mucho mejor postura. No siempre incluye este shear reduction, que ya vamos a hablar de él. Regálame un momentito para explicar de la reclinación y ya pasamos al shear reduction. Beneficios, cuando yo reclino al usuario, la distribución del peso es muchísimo mejor. Tengo una significativa distribución de peso apropiada cuando reclino la silla. Disminución de la fatiga. Imagínense nada más que usted tuviera una silla reclinable en el escritorio, uno desearía pasar acostado. Y cuando disminuye la fatiga, aumenta la tolerancia a estar sentado, aumenta la comodidad. Manejo de evacuaciones o inclusive de alimentación, si el usuario se alimenta por medio de sonda o si utiliza una bolsa, es decir, cualquiera que sea la situación
en el momento en que yo reclino, yo tengo acceso al catéter o a la bolsa para alimentar o para evacuar y me devuelvo otra vez. Entonces, la reclinación ayuda también con el manejo de la evacuación, manejo del tono muscular, transferencias en supino, si el usuario es muy pesado y el cuidador tal vez es una señora un poquito más, menos pesada que él o con menos fuerza o lo que fuera, en lugar de levantarlo excedente de la silla y sacarlo de ahí, podría reclinar, dejarlo casi que acostado, quitar los apoyabrazos y hacer una transferencia en supino y puede ser un poquitito mejor para ellos. Consideraciones clínicas. Si cada vez que hay reclinación, yo tengo riesgo de que la cadera se me esté haciendo para adelante. Cuando la cadera se va para adelante y no tengo cómo reposicionar, ahí sufro o tengo el grandísimo riesgo de que todo se salga de posición, que las alteraciones posturales se hagan un poquito más severas o que no tenga yo el chance de volver a reacomodar de manera independiente, etcétera. Es por eso que muchas veces se recomienda que la reclinación se acompañe con la basculación. Esta diapositiva la quise dejar en inglés por lo siguiente. Estas son recomendaciones específicas que se hacen después de un estudio clínico o de metaanálisis. Los metaanálisis son como un resumen de un montón de estudios clínicos. Casi que hacen un resumen ejecutivo y hacen ya usted sabe que si está leyendo un metaanálisis, está leyendo el resultado de montones de estudios que ya se han hecho. Entonces, yo no soy traductora por profesión, yo solamente hablo los dos idiomas y explico, mis clientes, ustedes, mi público, habla español, entonces la mayoría de las fuentes en posicionamiento van a estar en inglés. Entonces yo lo que hago es traducir la mayoría de información del inglés al español, pero no soy profesional y me ha pasado y he tenido que ser consciente que muchas veces por querer que suene bonito, cuando me doy cuenta estoy cambiando lo que dice la fuente. Entonces, cada vez que yo me encuentro metaanálisis o estudios, yo trato de dejarlos así en el idioma original, como para que no se me vayan, no perder yo la información valiosa que está ahí. Entonces, por eso lo dejé en inglés. Una de las cosas que dicen, y aquí es donde hablamos de poder combinar basculación con reclinación. Lo que decíamos la sesión pasada, que cuando nosotros usamos, si solamente se usa basculación para producir esta descarga de las tuberosidades isquiáticas, esa basculación tiene que ser mayor a 25. Pero si yo combino una basculación de 35 con una reclinación de 100, si yo combino reclinación de 100 con basculación de 35, ahí veo mayores beneficios que si basculara solo o que si reclinara solo. Hay otros estudios también que dicen que jugando, combinando 35 grados de basculación con 120 grados por 3 minutos es muchísimo más efectivo también. Estos son como diferentes protocolos en los que ellos han visto que se ven resultados positivos en la piel de los usuarios y en el posicionamiento. Otra que me gusta montones, que nunca me la quiero brincar. Cuando yo combino 40 grados de basculación, 40 grados de basculación con 100 grados de reclinación, la presión en las tuberosidades isquiáticas disminuye hasta un 40%. Eso para mí es una información valiosísima. Eso quiere decir que si yo combino solamente 100 de reclinación con 40 de basculación, yo estoy quitándole casi la mitad de todo el peso del cuerpo a este muchacho y desplazándola para un área mucho mayor, sin tanta prominencia ósea, y si además de eso me quedo ahí 3 minutos, estoy descargando montones la zona isquiática. Entonces, vean lo bonito que es el que el usuario tenga la capacidad o la ventaja de poder combinar basculación con reclinación. Y por supuesto, siempre de la mano de una buena educación, porque lo peor que puede pasar es que el usuario tenga un equipo que tenga todas estas cosas y que recline solo cuando se vaya a pasar o bascule solo cuando esté cansado, pero que no conozca estas cosas. Entonces, a los médicos que entregan sillas, a María de la Luz y a Rodrigo, no estoy jalando las orejas porque yo sé que ustedes lo hacen, pero la educación a la hora de la entrega de la silla es fundamental. Explicarle los beneficios al usuario para que él pueda sacarle el mayor provecho a la silla es fundamental. Muy bien. Famoso shear reduction, porque yo no lo puedo traducir. Resulta que me he dado cuenta de que muchos educadores clínicos que hablan español y que también agarran la información en inglés,
están traduciendo esto como fricción o reducción de la fricción y son conceptos completamente diferentes. Yo lo busco en Google y me sale como cizallamiento o cizallar y me suena tan feo que prefiero dejarlo como shear reduction. O como Entonces, fuerzas de corte. También se dan los pues, colchones antiescaras. Es una fuerza de corte, no son las otras. muy bien, excelente. Entonces, fuerza de corte también, entonces se puede traducir. A mí me gusta dejarlo como shear reduction, me parece más al tono, pero sí, fuerza de corte, cizallamiento, cizallar, también son esos términos que se utilizan en español. Fricción. En la fricción yo tengo dos superficies que se rozan o que se frotan entre sí. Esto es fricción. En este fuerza de corte, vamos a usar el término que dice Mari, en este fuerza de corte o en este shear, aquí se involucra la gravedad. Entonces, la gravedad empuja hacia abajo el cuerpo del usuario y provoca esta resistencia entre el cuerpo del usuario y la silla. Entonces, en esta fuerza de corte, la gravedad está involucrada, no es solamente fricción se da en el respaldo, pero en ciertos mecanismos vamos a tener una fuerza de corte y esa es tremendamente riesgosa para úlceras. Fricción usted no puede decir, solo que el usuario le levite en la silla, no va a tener fricción, porque en algún momento el usuario se va a sentar y se va a acomodar y ahí estuvo. Pero es esta fuerza de corte con la que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, ¿cómo hacemos para que no exista esa fricción combinada con gravedad en una silla que se reclina? Si yo cuando reclino la silla, si el usuario está pegado al respaldo, esto es lo que va a pasar, ¿no? Es esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, la tecnología ya nos permite tener estos respaldos de shear reduction o reducción de la fuerza de corte, en donde el respaldo va a tener dos láminas y el usuario se me va a sentar. Voy a dejar de compartir solo para hacerle. No, yo creo que sí me ven bien, ¿verdad? Sí me ven bien en la cámara. Entonces, el usuario se va a sentar y va a pegar con el respaldo y este respaldo va a tener dos láminas. Cuando la reclinación se activa, cuando el respaldo se hace hacia atrás, la lámina anterior se desplaza hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este momento? Que si el usuario se sentó y esta parte del tronco fue la que hizo contacto con esta parte de la silla, con esta parte del respaldo, el hecho de que esta lámina baje, lo que estoy haciendo es evitando que se desplace el área de contacto, el mismo pedacito de la espalda va a estar siempre pegando con el mismo pedazo de lámina. Entonces van a viajar juntos, por decirlo así. Entonces, reclino y la lámina anterior se hace hacia adelante. Y así yo evito estas fuerzas de corte que favorecen la lesión en la piel. No sé si lo expliqué bien. Si alguna me puede abrir el micrófono y decirme, sí, me quedó claro, me lo pone en el chat, o no, démosle de nuevo, porque es importantísimo que entendamos bien esta fuerza de corte. Sí, ya me dice Katy Blanques, Sí. muchas gracias, Katy. Lo otro es que si Bien. alguien conoce una mejor definición en castellano chileno para el shear, por favor, porque siempre tengo la misma duda. Muy bien. Sí. Durante la reclinación normal, sin este shear reduction, sin esta fuerza de corte, a mí me gusta fuerza de corte, Mari, yo ya la voy a patentar. Si yo, durante una reclinación normal, y espero que me puedan ver aquí, si no me dicen, yo me cambio de postura, pero si me pueden ver aquí en el plano sagital, en la reclinación normal sin shear reduction, cada vez que el respaldo se hace hacia atrás, él se va a mover hacia arriba. Entonces, si yo tengo soportes laterales de tronco o si tengo apoyacabeza, el problema es que los soportes van a estar fijos al respaldo. Entonces, si el sistema se reclina, los soportes se van moviendo y me quedan aquí en la axila y el usuario queda con el apoyacabeza aquí y los soportes de tronco completamente pegados. La posición fue otra completamente diferente. El shear reduction evita todo esto. Evita no solamente que no haya fricción en la espalda, sino que los componentes de posicionamiento se salgan de su lugar. Y por supuesto que es una ventaja enorme. ¿Qué decíamos? Bueno, minimiza la fricción, minimiza esto ya que yo ya se los expliqué de manera gráfica con mi cuerpo. Y lo único que tenemos que tener cuidado es no van de la mano reclinación con shear reduction.
lo que me quiero decir con esto es, no todas las casas comerciales que ofrecen reclinación o no todos los sistemas con reclinación eléctrica van a incluir el shear reduction. Para mí, en mi mente, debería ser una cosa integral, porque una cosa sin la otra puede perjudicar, pero no funciona así. Hay sillas de ruedas eléctricas con reclinación eléctrica que no van a tener este shear reduction system, este sistema de reducción de las fuerzas de corte. Entonces, otra cosita más para el que prescribe, si usted ve que un usuario, una lesión alta que necesita reclinar y elevar los pies durante el día para X o Y función, es importante que el respaldo se pida no solamente reclinable, sino que también incluya este sistema de reducción en las fuerzas de corte, lo dijo María La Luz y yo lo agarré así, o shear reduction. Nos Muy bien. corrigen, Cizalla. Cizalla, ¿eh? Cizalla, es fuerza de cizalla. Ve, y se los dije, así lo busqué, pero me suena tan feo que yo me quedo con el shear, pero sí, cizallamiento, cizallar, también así lo vi en Google. Bueno, si así lo entendemos, todos estamos en el mismo canal. Muy bien, elevación de asiento, me quedan 9 minutos, vamos a ver si lo logramos. Yo creo que sí lo voy a lograr. Dame un segundito para ver aquí cuántas diapositivas me hacen falta, a ver qué tan rápido tengo que hablar. A la puña, vamos a ver. Elevación de asiento. Elevación de asiento, el cambio en la altura del asiento anterior cuando el usuario sigue estando en sedente. Se respeta esta posición en sedente, pero el usuario sube y baja. Hay sistemas que ofrecen 9 pulgadas, se los puedo traducir en castellano, 23 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros de elevación de asiento. Son como las tres rangos que usted se va a encontrar, 23, 25 hasta 30 centímetros de elevación de asiento. Beneficia para las transferencias, para el alcance de objetos que están altos y que el usuario en una silla convencional no podría agarrarlos. Reduce estos efectos inclusive posturales que puede tener el usuario de tanto estar viendo arriba, si la silla es demasiado bajita y él está conversando con las personas, reducir inclusive el dolor a nivel del cuello, etcétera. Estas cosas van a mejorar mucho con la elevación de asiento. Por supuesto, los efectos psicológicos, que una persona pueda levantarse y estar a la altura de los ojos de su familia o de sus compañeros de trabajo, de la universidad, y tener una conversación aquí con contacto visual directo, cambia completamente el panorama. ¿Qué tenemos que considerar? Cuando usted está elevado al máximo, no va a ir la silla a los 10 kilómetros por hora o a los 12 kilómetros por hora que va siempre. Por supuesto que tenemos que reducir la velocidad cuando estamos en elevación máxima y hay usuarios que pueden percibirse a 30 centímetros de altura de la base de la silla, pueden percibir cierta inestabilidad. La bipedestación está como muy en boom, pero tenemos que tener cautela, no podemos, prescriptores aquí, perdón, casas comerciales, vendedores que me ven aquí, no podemos pensar que esta es la gallinita de oro y vender a lo loco bipedestación. Hay que ser muy responsables con la venta de sillas bipedestadoras. El sistema de bipedestación permite que el usuario se ponga de pie o en una posición de bipedestación sin que tenga que transferirse a otro equipo. Las caderas y las rodillas están en extensión y el usuario puede hacer una descarga en los pies, ¿verdad? ¿Qué cosas benefician? Bueno, ya los estudios todos comprueban que mejora la densidad ósea, el manejo de las contracturas, la reducción del dolor, pero tenemos que tener cuidado. El usuario en algún momento va a estar completamente de pie y tenemos que confirmar que esté bien asegurado de caderas y de rodillas o que tenga las sujeciones, especialmente si es un usuario que no tiene un muy buen control de tronco y no tiene una muy buena fuerza para mantener su postura. Tenemos que tener cuidado de que esté bien asegurado para que a la hora de verticalizar el sistema no vayamos a tener algún accidente, que se nos vaya a caer o lo que fuera. Tenemos también que monitorear la cizalla, tenemos que monitorear qué sucede en la superficie de estas sillas y estar ojo al Cristo, como decimos los ticos, de que no vayamos a tener problemas de la piel. Por supuesto, tener mucho cuidado con signos de la hipotensión ortostática. Tenemos que tener cuidado que no haya una hipotensión postural. Fijarse si el usuario empieza a sudar, si se puede,
en las primeras etapas del entrenamiento, estar revisando la presión arterial constantemente. Son cosas que tenemos que considerar. Cosas antes de prescribir la silla, porque lo que pasa es que se prescribe la silla y se aprobó y todo lo demás, y después me doy cuenta que habían contracturas que no podían tolerar extensión. La sillita se quedó en la esquina de la casa. Asimetrías posturales, si yo pongo el usuario en una posición de bipedestación, ¿puedo seguir manteniendo una alineación postural importante? ¿Hace cuánto no se pone de pie este usuario? ¿Tengo el visto bueno del médico? ¿Necesita rayos X? ¿Necesita un examen de densidad ósea? ¿Hay presencia de osteoporosis? Porque lo último que quiero es levantar a un muchacho que tiene años de no ponerse de pie, que todo el peso de su cuerpo caiga sobre unos pies con osteoporosis y que yo vaya a tener alguna fractura. Es lo último que nos puede pasar por la mente. Recuerden que los equipos están para servirle al usuario y no para afectarlo. Así que el visto bueno del médico para mí es clave. Rayos X, hace cuánto usted no se pone de pie, exámenes, etcétera, ¿no? Incrementos progresivos. Jamás podría yo pensar que el usuario me va a pasar a estar 1 hora todos los días después de que he estado sentado 10 años. Sentarnos con el profesional, otra vez, equipo interdisciplinario, qué dice el TO, qué dice el TF, qué dice el fisiatra, cuánto tiempo vamos a empezar, cuánto va a durar bipedestado, por cuántas veces al día, cómo vamos a ir progresando. El plan en una silla con bipedestación tiene que ser clave. No podemos agarrar al usuario y pensar que me ande ahí ya de pie todo el rato. Entonces, tener mucho cuidado con las sillas bipedestadoras, no son para andarlas prescribiendo ahí cual si fuera lo que sea. Apoyapiés elevables, por supuesto que van a permitir, véanlo aquí en la ilustración, que el usuario cambie la angulación de sus piernas mediante la flexión o la extensión, y pueden ser articulados o no articulados. El apoyapié articulado, cuando va extendiendo, cuando va cambiando el ángulo, también se va alargando el largo de la pierna, es decir, mediante una función como tipo telescópica, va saliendo material y la plataforma se va haciendo a lo largo, de manera que cuando la rodilla llega a completa extensión, puede estar en completa extensión y no me queda la rodilla como me quedó un poquito más corto y entonces la rodilla me quedó en flexión. No, el apoyapié articulado va a extender en la medida en la que el ángulo va cambiando. Y estos pistones son independientes del sistema de basculación o del sistema de reclinación. Ayuda tremendamente al manejo del dolor y a la reducción del edema y al manejo de la circulación. Los estudios hay por doquier que favorecen todas estas situaciones y favorece también, por supuesto, esta biomecánica del cuerpo. Cuando yo tengo reclinación y lo combino con elevación de pies, tengo la fórmula perfecta. Tener cuidado con que los isquiotibiales tengan una suficiente elongación como para que puedan llegar hasta el máximo. Recordemos que isquiotibiales es músculo biarticulado. Si yo extiendo la rodilla y si aquí hay contractura, me va a jalar la cadera sí o sí porque pasa por las dos articulaciones. Entonces, lo último que puedo pensar es que un apoyapié elevable me sirve para una contractura en isquiotibiales porque lo que voy a hacer es jalar al usuario. Aquí se los puedo mostrar con mi muñequito. Mari me dice si se ve bien ahí. Los isquiotibiales son pasa por la articulación de rodilla y de cadera, entonces esto pasa si yo intento elevar. Si aquí hay una contractura, me voy a traer a la pelvis en retroversión y voy a hacer más daño que beneficio. Muy bien. ¿Cómo se accesan las funciones? Me quedan 2 minutos y les prometo que termino. ¿Cómo se accesan a estas funciones? El usuario tiene su joystick y busca en un menú, escoge la función, le da seleccionar a la función y con el joystick mismo puede bascular, volver para atrás, para adelante, reclinar para atrás y para adelante. Ahora, pasa muchas veces que esta secuencia de entrar al menú, buscar la función, seleccionar, puede ser un poco difícil para el usuario que cognitivamente tenga problemas o que tenga problemas de motora y que no pueda exactamente utilizar el joystick así, de manera tan fina, por decirlo así. Entonces, hay muchos usuarios también que buscan practicidad y le parece súper incómodo. Imagínense un señor de 70 años estar no, ni siquiera teléfono tiene y usted está tratando de explicarle cómo entrar al menú. Entonces, hay segundas opciones que es trabajar con switches o con botones. Y aquí lo que hacemos es que cuando el usuario no puede acceder al menú,
podemos conectar estos switches de manera que el poder del cerebro les mande la información y que usted pueda manejar las funciones eléctricas directamente tocando un botón. Entonces, por ahí, si usted tiene un botón y el botón lo que hace va a ser bascular la silla. Cosas que faciliten un poquito más el acceso a las funciones eléctricas, y hay montones de variedades, podemos encontrar montones. También existe la posibilidad de asignar segundas funciones a los botones que ya tiene el joystick. Entonces, por ejemplo, en lugar de meterse al menú, si este botón que está aquí, voy a decir una locura, si este botón que está aquí es el botón de la bocina, que no lo es, pero le estoy dando un ejemplo, si este es el botón de la bocina, yo puedo decirle a este botón, no solamente sea la bocina, sino que después de 2 segundos, si yo lo tengo apretado por 2 segundos, usted me va a bascular la silla. Entonces puedo darle segundas funciones a los botones que ya están en el joystick para que tengan un acceso directo a las funciones eléctricas y no tengan que estarse metiendo al menú. O también existen estos módulos que están como por aquí a la derecha, en donde va a tener sus 5, la cantidad de botoncitos de las funciones eléctricas. Ellos vienen ya listos, pero usted puede activar 2 o 3 botones y así, a puro botón, sin tener que entrar al menú, aprieto este botón, basculo, aprieto este botón, me devuelvo. Puede ser por medio de botón para el que tenga la capacidad, y si hay un usuario que tal vez no tiene motora fina, mediante esta palanquita, entonces puede empujar con la mano y llegar un poquitito mejor. Y ni siquiera podría entrar yo en controles alternativos, pero quiero que sepan que el joystick, que la silla de ruedas que se maneja con el joystick convencional es una opción de cientos de opciones. Muchísimas veces se elimina a un usuario como un candidato posible a una silla de ruedas porque no puede manejar la mano. Si el usuario puede manejar prácticamente si él tiene control en una parte del cuerpo, por diminuta que sea, por pequeña que sea, por rara que a usted le parezca, casi le aseguro que ahí se puede poner un joystick o un control alternativo. Tenemos usuarios que lo último, en una distrofia muscular muy avanzada, que lo único que pueden hacer es mover la rodilla, como pegarla al apoyapié, y ahí se pone un switch y se le da dando en una pantallita que se le pone enfrente, le damos una opción de escaneo, entonces él solamente mueve la rodilla y ahí en la pantallita va saliendo la opción que quiero manejar la silla, quiero bascular la silla, quiero reclinar, y cuando el scan toca la opción que le gusta, él vuelve a mover la rodilla y el usuario anda en su silla de ruedas. Entonces, no se limite a pensar que si el usuario la mano no es una buena opción, mejor busquemos una silla para que alguien me empuje. No, el mundo de los controles alternativos es casi que infinito a estas alturas del siglo XXI, así que tenemos. ¿Con qué les puedo dejar? Con que encontremos un balance. Las sillas tienen un costo importante. Tenemos que entender también que requieren mantenimiento y requieren reparación. Esto es algo que se los digo siempre a cualquiera de mis distribuidores en cualquier país de América Latina. Si usted vende una silla mía, manual, eléctrica, cojines, lo que sea, yo necesito que usted tenga un respaldo técnico, porque en algún momento la silla algo le va a fallar. Y no podemos darnos el lujo de vender irresponsablemente, vendí y después no supe el usuario y en ese país no hay servicio técnico. Definitivamente no. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí que Rodrigo, Low Medical, tiene su distribuidor Reacare. Cualquier silla que se venda en Chile, ustedes tienen un equipo especializado, no solo de terapeutas, pero también de técnicos que se van a encargar de dar mantenimiento y seguimiento y reparación. Entonces, abandono de tecnologías. Hay muchos usuarios que por no saber usar una silla eléctrica, ahí la dejan y andan en una silla manual. Y todas estas cosas tienen que contrastarse con cuando realmente existe una necesidad médica, ¿cómo hacemos para buscar ese presupuesto? Sí, la silla es costosa, pero el usuario lo requiere. Sí, la silla va a requerir mantenimiento y va a requerir reparación, pero la calidad de la vida del usuario va a aumentar tremendamente. Su funcionalidad no se me va a quedar encerrado en la casa, sino que va a tener la opción. Entonces, encontremos el balance y yo les pido de corazón que ustedes traten siempre de ver al usuario y entender, claro que sí, que el usuario tiene su costo, pero siempre
encontrando balance con necesidad, calidad de vida y lo que realmente requiere el usuario. Y yo creo que la hicimos, 5 minutos, pero recuerden que empecé a las 10:05, así que duré 1 hora exacta. Preguntas, voy a dejar aquí de compartir. Yo tengo una pregunta que pusieron anteriormente, ¿ya? Que tenía que ver con si el precio varía la tracción y si es que la tracción trasera era más barata o tenía diferente precio, ¿ya? Claro, como decías tú, cuando uno compara dentro de las mismas sillas Quickie, la verdad es que no hay mucha variación, pero nos pasa a nosotros como distribuidores de varias marcas que tenemos más acceso a la tracción trasera en diferentes marcas. Por ende, tenemos mayor oferta en distintos precios. Pero si vamos dentro de una misma marca, la verdad es que no hay mucha diferencia. Eso podría aportar. Muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Esto fue, como les digo, muchachos y muchachas, es la punta del iceberg. Aquí, o sea, hay muchísimo más para ver. Si a usted le interesa algo específico, un tema específico de lo que hemos visto antes, converse con Rodrigo, converse con María de la Luz y podemos continuar sesión de entrenamientos un poquito más personalizadas o más enfocadas al tema específico que usted quiere ver. Pero siempre estamos en constante aprendizaje, todos los días salen estudios nuevos, tecnologías nuevas, formas de hacerlo, aunque los principios de posicionamiento siguen siendo los mismos, la variedad que ofrece el mercado en equipos es tremenda y si usted no se pone las pilas, se queda rezagado. Así que ojalá que estemos siempre lo más anuentes a recibir de mí y de cualquier casa comercial toda la información. Bien, por ahí veo que nos dicen gracias, compartir la información, excelente charla, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Me falta enviarles, entonces, hoy les mando el PDF, a todas les ha llegado, si usted ha estado en la lista original, le ha llegado el PDF de las 2 charlas anteriores y hoy no va a ser la excepción, hoy mandamos el PDF para que lo tengan ahí. Preguntas, comentarios, sugerencias, retroalimentación, ¿qué creen que podemos mejorar de estas sesiones? ¿Será que la mayoría habla demasiado rápido y ocupa bajarle la velocidad? Cualquier retroalimentación que usted tenga es bienvenida. Señor. No, solamente sumarme a las palabras, agradecer a la gente que se conectó esta semana. Tuvimos buena asistencia. Gracias, Maya, por la presentación. Vamos a estar, ya tenemos los contactos de todas las personas que pudieron asistir a las conferencias. Vamos a estar haciendo actividades de manera más constante, así que les agradecemos que cuando mandemos de repente un correo, preguntar quizás qué tema pudiese ser de interés de ustedes, nos respondan para ir organizando cosas nuevas. Y nada, gracias Maya por las presentaciones. Mari, muchas gracias a ti y a Reager por ayudarnos a armar esto, y nosotros como representantes de la marca en Chile también estamos dispuestos a seguir trabajando con ustedes. Así que nada, gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí seguimos viendo el chat, no crean que si cuelgo ya, pero los estoy leyendo todos y cada uno. Muchísimas gracias a ustedes también, las 3 presentaciones. Todos están contentos, qué dicha que nadie se quejó. Muy bien, quejas con Rodrigo y María de la Luz. A mí no me den quejas. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana, es viernes, el cuerpo lo sabe, vamos a descansar. Que les vaya muy bien. Bye, bye. Gracias, bye.